Hola, ¿qué tal están? Besitos para todas, para todos. Un besito, un abracito de oso también les voy a enviar. Así un abracito rompecostilla. Bueno, mis niñas, vamos a estar tocando unos temitas en estos últimos días, de los cuales el Señor nos va dando para que vamos quitando tanta, ¿qué te dijera yo? Le vamos tumbando tanta ceguera a los cristianos. ¿Por qué lo vamos a tocar? Porque, a ver, en estos últimos tiempos me han tirado demasiado duro. Entonces, claro, ustedes saben que yo voy y busco en la palabra, a ver en dónde encuentro la perfección divina que buscan en mí, ¿verdad? Y como todos sabemos, la palabra siempre está ahí, es para enseñarnos y para que no lo olvidemos, para que siempre la tengamos en cuenta y para que nos demos cuenta que el Eterno ha venido buscando gente imperfecta. Él no ha buscado gente perfecta. Porque es que si él hubiera visto siquiera uno perfecto, no hubiera mandado a su hijo a morir por mí, sino que hubiera encontrado a ese perfecto y lo hubiera llevado al madero para que con ese perfecto pudiera haber comprado mi salvación. Pero no encontró ni uno. Y podemos ver que desde que le dijo, Abraham le dice que si habían 50 y si habían 45. Y él empezó de 5 en 5, pero no halló a nadie. Entonces, a los cristianos se les ha olvidado de que el Eterno vino buscando gente imperfecta, gente caída, gente descompuesta. Él vino buscando todo lo que estaba perdido y yo era esa persona que estaba perdida y él me encontró, pero todavía no ha terminado la perfección. Él todavía no ha terminado la obra que empezó en mi vida. Quizás en estos cristianos ya la terminó, en mí no. Entonces, como yo me veo, yo voy buscando la perfección que ellos quieren que ellos tienen y que lo mejor quieren encontrar en mí. Pero ni en las escrituras la voy a encontrar. Para yo decir, de este me voy a aferrar y este es el que me va a hacer cambiar. No, porque si el Eterno, mandando a su Hijo, me encontró y todavía está en esa lucha de perfección, no voy a encontrar otro fuera de él. Entonces, como yo, saben que yo siempre, dependiendo la situación que yo esté viviendo, la busco en la palabra. Es la situación que yo estoy viviendo. Y yo siempre les he dicho, yo siempre me pongo como ejemplo, porque yo soy la que más me conozco. Entonces yo no puedo poner a otra persona, me pongo yo. Y, y he encontrado a un varón que fue mal padre como yo, pero que a este varón la gente lo ha cogido como ejemplo porque está en la Biblia, porque está en la palabra del Eterno y, y debiéramos de criticarlo, así como soy yo de criticada. Este varón fue muy mal padre. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Y cuando hablamos de parábola sabemos que eso no fue literal, pero fue un ejemplo que Yeshua dejó para que nosotros podamos entender que no hay perfección en esta tierra, que el único perfecto fue el que caminó por aquí, pero que como la santidad no se mezcla con el pecado, cuando Él se levanta, cuando el Eterno lo levanta de la tumba, recordemos que Él le dice a los discípulos o a María Magdalena, una de esas le dice,
no, no me vayan a tocar, porque todavía, o sea, el cuerpo que él tenía era un cuerpo que no se podía tocar, porque ya no era el mismo cuerpo que tenía antes, ¿verdad? Que era un cuerpo como el tuyo y como el mío. Entonces, vemos a este padre, mal padre, pero que la gente no le ha visto eso. Estos que me critican no lo han visto. Este hombre tiene sus 2 hijos y el más pequeño pide la herencia. Y cualquiera lo podía ver como si ese hijo le estuviera estorbando a ese papá. Le dio la herencia y el muchacho se fue. Pero eso no es lo malo, porque hemos estado estudiando que la herencia se le da a los hijos en vida, no después de que uno muere, sino que se le da en vida. Y pasa que este hijo se va, pero su papá, bien mal padre, no pregunta por él, ni va a buscarlo. Y quizás eso es lo que lleva a las personas a criticar mi vida. Porque yo es entendido o me di cuenta en el caminar con el Eterno que el verdadero amor es el de Él. Que a Él no necesito yo de impresionarle para que Él me ame, para que Él no aparte su misericordia de mí. Yo no necesito impresionarle con nada. Empezando porque yo no sé orar. Empezando porque yo no sé escribir. Yo no sé leer. Leo mal. Lo poquito que he aprendido ha sido mal. Entonces no tengo forma de impresionarlo. Entonces, este padre tampoco va a buscar a su hijo. Y esa puede ser la forma de que fue muy mal padre. Pero esa parte, el cristiano no lo ve. ¿Por qué? Porque Él está en la Biblia, porque Él está en la palabra. Y por eso no se critica. Por eso vemos muchas cosas en la palabra y no las tragamos porque nos da miedo, nos da temor, porque estamos a los pies del Eterno por miedo a que nos mande fuego del cielo y nos consuma, ¿verdad? Pero es que yo no le tengo miedo a mi padre, porque mi padre no es así. Mi padre, él no me condena. Él no me va a buscar. Mi padre eterno no me va a buscar. Si yo me voy, Él me deja que me vaya. Él me buscó una vez y me encontró y me trajo. Pero si yo tomo esta decisión de irme, Él no me va a ir a buscar. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Estamos viendo un relato que nos deja Jesús ahí de lo que sucede con los padres o de lo que sucede con el Padre Eterno. Este hombre se fue de la casa, se fue de la casa del Padre, se fue de la cobertura del Padre. Y tendría el Padre que salir a buscarlo con la cobertura. Dice la palabra que al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este chico se fue de debajo de la sombra. Y al estar por allá, en ese lugar, porque dice la palabra que ahí llegó el hambre a ese lugar. Y dice la palabra que se fue a otro lugar vecino. O sea que nada más el Eterno usó ese lugar en la necesidad del hambre. Y cuando hablamos del hambre, él había tenido demasiado alimento. Y eso lo cansó, el alimento de la palabra. Y al sentir hambre, el lugar donde ya él estaba, es un lugar, sabemos tú y yo que
que el lugar donde estuvo Medifosé era un lugar de donde no había palabra, el lugar de Lodebar. Eso significa el no palabra. Y esto fue lo que le pasó a este hijo el hijo pródigo. Se le acabó el dinero. Y al acabarse el dinero, se le acabó todo. Y fue el propósito que el Eterno tuvo en ese momento para que este hijo regresara. Pero el orgullo de este hijo fue muy impresionante porque él no fue a buscar a su padre. Él se refugió donde estaban los cerdos. Mas, sin embargo, con el hambre, el frío, el calor, no se sabe cuántas cosas pasó este joven en ese lugar. Pero su papá no lo buscó. ¿Y por qué no ven que él fue mal padre? ¿Por qué no se dan cuenta que él fue tan malo como yo? Si lo ponemos como un padre terrenal, no nos importa hablar la verdad. Fue un padre malo. No le estorbó a su hijo para que no se fuera de su casa. Ahí no dice que le hubiera dado un consejo. Le dio para que se fuera. Antes le dio para que se fuera. Pero a ese no lo ven como un mal padre. A ese lo ven como un ejemplo en la palabra para hablar del Eterno. Y te voy a decir una cosa. Eso es lo que el Padre hace con nosotros. Y eso es lo que yo hago con mis hijos. Yo no es que sea mala madre. Yo los dejo que ellos se estrellen. Yo también me estrellé. Y es de la manera cuando uno aprende a valorarse uno mismo, a amarse uno mismo. Porque yo fui una persona que nunca me amé. A mí me golpeó mucho la vida. Me dio demasiados golpes y esos golpes llegaron a odiarme yo misma. Yo me escondía debajo de mis ropas. Me avergonzaba de mi cuerpo. Porque todos esos golpes yo los recibí. Entonces, para poder valorarnos y amarnos, tenemos que sufrir. No tenemos que estarle atravesando a nuestros hijos en sus caminos, en sus sueños. Pero por eso nos catalogan de malos padres. Pero siempre voy a estar con mis brazos abiertos, porque eso es lo que me enseña la palabra. Este varón no fue a buscarlo, tampoco se lo averiguó, tampoco mandó a preguntar a nadie. Pero cuando lo ve venir, y lo más impresionante es que dice la palabra que cuando él lo vio venir, o sea, que lo esperaba todos los días. Él esperaba a su hijo todos los días. Porque si lo vio venir era porque él estaba en esa ventana esperando el regreso de su hijo. Y mire que ni siquiera esperó que él le dijera algo. Él sale y lo abraza. Entonces ahí es donde vemos que ese padre no fue malo. Ese padre no le cortó las alas a su hijo. Si su hijo se hubiera quedado ahí, a lo mejor hubiera terminado como su hermano, que nunca valoró el lugar donde estaba. Nunca valoró a su papá, nunca lo vio como su padre. Entonces, ¿qué pasó con este hijo? Se va y regresa, pero cuando regresa, su padre le espera con sus manos abiertas y le tiene la porción. Es muy lamentable que nosotros no veamos sino la vida para criticársela a los demás. Pero nosotros no podemos andar en esas. Para eso tenemos la palabra, para aprender de ella. Y eso es lo que hace mi padre. Si yo me fuera debajo de la cobertura de mi papá, él no me iría a buscar. Estoy hablando de mi papá, del Eterno, de mi padre. Él no me iría a buscar, porque es donde estoy bien. Y si me voy, él va a provocar algo para que yo regrese, pero me va a dejar que me golpee. Entonces, no tenemos que criticar a los demás. ¿Y saben qué es lo que
lo que más ofende es que estas personas que no son de testimonio tampoco, porque buscan un testimonio en mí, pero ellos tampoco lo dan. Se les ha olvidado, por eso yo siempre le recuerdo al Padre que no me deje olvidar de dónde me sacó, porque el día que a mí se me olvide de dónde me sacó, en dónde me encontró, entonces me voy a levantar a señalar a las personas que están a mi alrededor como lo han hecho conmigo. Porque a estas personas se les ha olvidado en dónde los encontró el Eterno y qué hicieron después en el caminar con el Eterno. Le han fallado, pero son muy buenos para criticar. Entonces, por esto mismo es que yo busco en las Escrituras la perfección, porque quizás ellos quieren hacerme ver que ellos son perfectos, pero no es así, porque no habemos perfectos en este mundo. Todos somos una manada de mundanos y nosotros lo sabemos. Yo tengo una grabación ahí de hace muchos años. Digo yo que hace muchos años, como ya era yo tantos años en el Evangelio. De hace por ahí unos 3 años, unos 2 años o 3, o va a ser 3 años, donde el mismo Eterno me habló mientras yo caminaba hacia la congregación. ¿Por qué? Porque estaban criticando unos borrachos. Y los criticaban y los señalaban de mundanos. Y en esa parte, mientras yo caminaba, el Eterno me iba diciendo, mundanos somos todos. Y lo podemos encontrar en la palabra. La palabra nos enseña que Él le dice al Eterno, te ruego que no los quites del mundo, pero que los apartes del mal. Así dice la palabra, que los apartes del mal. O sea que vivimos en un mundo donde todos somos mundanos. Tú eres mundano, tú eres mundana, yo también soy mundana. Y mientras vivamos en este mundo, no va a haber perfección. Así tú te creas hacerme ver y te veas tú y quieras hacerse ver a los demás que eres perfecto. No lo hay. En las Escrituras encontramos montones de hombres llenos de errores como yo. Pero con esos hombres llenos de errores fue con el que el Señor se relacionaba. Él vino a buscar gente caída. Y en esos caídos estaba yo. Él no vino a buscar gente perfecta. Él no vino a buscar gente santa. Él no vino a buscar gente que diera buen testimonio. No, Él vino a buscar gente caída. A buscar gente en el basurero, que fue donde me encontró a mí. Y bendita misericordia, que cada día me recuerda en dónde estaba, cómo fue que me encontró, cómo fue mi condición en que me encontró. Todos los días me lo recuerda. Y le doy muchas gracias por su bendición y su amparo y su misericordia. Porque ¿qué hiciera si un día yo lo olvidara? ¿Qué hiciera yo si un día me olvidara en dónde Él me encontró? Besitos. Dios te bendiga.